que a veces una frase, una palabra, un acto sencillito hace una inflexión muy grande en el corazón de las personas, en la vida de las personas. Y la semana pasada ustedes dijeron, complementado por Mike, presencia, palabra y práctica. Y vino a mi mente el tiempo en que el Señor me dio oportunidad de enseñar a un grupo de jóvenes por 2 años. 2 años duraba el curso intensivo, y encontraba que había muchos defectos en lo que nosotros hacíamos. Miren, es hasta peligroso enseñarle a alguien un poquito de la Biblia y mandarlo al ministerio, porque piensa que sabe y no sabe. Entonces abrazamos un concepto que dice que solo los grandes escritores pueden hacer eso. Yo no soy escritor, pero he visto que hacen este fenómeno, y solamente siendo como son tan grandes como alguno de ellos, García Márquez, por ejemplo, en un librito que se llama Crónica de una muerte anunciada, empieza por el final, empieza diciendo exactamente de qué se trata, pero desarrolla de tal manera la narración que te quedas pegado a lo que dice, y es muy, muy interesante. Bueno, voy a hacer eso ahora. Voy a decirles de qué se trata, y voy a usar una práctica que vi que usaban algunos. No me gustaba mucho, pero a veces es bueno verbalizarla: ser, saber y hacer. Les dije, esta es el concepto que nosotros abrazamos para tratar de equilibrar el ministerio de personas que iban a salir a hablar a la gente del Señor. A ver, digan conmigo: ser, saber y hacer. Una vez más: ser, saber y hacer. Presencia, palabra y práctica. ¿Sí? A veces digo como a mí me tocó eso, y créanme que voy a replicarlo. Le digo a mi hijo: esto que dijiste lo voy a plagiar, y no me vayas a decir que tú lo dijiste, porque lo voy a decir como si me hubiera ocurrido. Así le hago con mis hermanos. No voy a hacer eso, pero voy a darle el crédito que merece la iglesia. Bueno, ser, saber y hacer. ¿Por qué es importante esto, que es una cosa muy sencillita, que dicen hace muchos años, sobre todo en el aspecto de la educación, de la enseñanza, fue necesario darle una aplicación? El que originó, digamos, este concepto entendió muy pronto que era una cosa hasta peligrosa, como dije, enseñarle a alguien habilidades tan importantes como la medicina, por ejemplo, y el tipo fuera un canalla. Que los hay, ¿no es cierto? Hay quienes, dijo alguien a manera de chiste, que le dijo a su hijo: vino tu paciente, pero como no estabas lo atendí. ¿Y qué sucedió? Fíjate que tenía una espina bien enterrada hacía mucho tiempo, y eso era el dolor que traía, y se la sacaste. Sí, ya no va a venir. Pero nos sucede muchas veces con personas que tienen un desbalance en su vida profesional, o en su vida personal, o en su vida espiritual también, que es lo que queremos hacer hoy: ser, saber y hacer. Miren cómo tiene mucho sentido la siguiente escritura que les voy a leer. Si ustedes la tienen también y tienen una Biblia, puede ser Reina Valera, porque la nueva Biblia de Latinoamérica es muy parecida, pero dice así: Primera de Pedro 1, del 13 al 17. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo.
Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Que el Espíritu Santo nos dé la inteligencia espiritual para poder entrelazar estos conceptos del ser, saber y hacer. Les dije que, ¿por qué es necesario esto? Porque en todos los aspectos de la vida misma es necesario tener un equilibrio integral. Como dije ya, no podemos tolerar a alguien que siendo muy buen jugador es un golpeador, ¿verdad? No podemos tolerar a alguien que teniendo habilidades tan complejas como un neurocirujano sea una persona ingrata con las necesidades de la gente, que no le importen. Es decir, nunca se formó como persona, como ser humano. Y a eso me refiero. Sucede también en la vida espiritual. Las palabras claves quizás sean desarrollo, equilibrio y crecimiento espiritual para tener una vida plena. ¿Por qué es imprescindible cultivar todos los aspectos para tener un desarrollo espiritual? Por ahí le pedí si nos podían poner una imagen que también la semana pasada, por eso me llamó la atención, cuando se habló de la Trinidad, puede aparecer cuando sea, me trajo a la mente esta enseñanza. Es un nudo que normalmente se conoce como nudo borromeo. Es un nudo que se entrelaza, tres círculos entrelazados entre sí, y se usa muchas ocasiones para describir, para de alguna manera mostrar el misterio de la Trinidad. ¿Qué sucede con esa clase de nudos que posiblemente vamos a tener? Si uno de ellos es removido o quitado del lugar que le corresponde, los demás círculos se colapsan. La magia, digamos, de estos tres círculos concéntricos, uno con el otro, hace que se mantengan juntos y en armonía. Pero si usted mueve uno de ellos, se descompone todo. A ver, por ahí va a aparecer en un momento. Y como ya vimos, ya les mencioné en la vida real lo que pasa cuando no hay este equilibrio. A nosotros, ¿qué nos pasaba con los estudiantes? Algunos de repente empezaban a engordar porque se fascinaban con el conocimiento. Querían saber todo de la historia, de la Biblia, del canon, de las cosas espirituales, del desarrollo, y les encantaba, se veía que les gustaba mucho, engordaban, pero a la hora de salir, mis hermanos, por ejemplo, en nuestro ministerio se acostumbraba que los estudiantes tenían que salir con nosotros a un parque y abordar a la gente, cosa que es cada vez más difícil. Bueno, algunos de ellos ya no querían hacer eso. No, las cosas de Dios. Tenían que hacer deberes para colaborar con la escuela. No, ya no querían lavar platos. Ya el hacer, nosotros somos santos, no vinimos a eso, decían. ¿Me estoy explicando? Y sucede, como ya dije antes, en todos los niveles. En el nivel profesional, en el nivel de la propia vida. Imagínense ustedes que tuviéramos a nuestros hijos y solamente nos encargáramos de cultivar que crecieran y se hicieran grandes y fuertes. Y pensáramos que, como decía nuestra abuelita, si está bien sanito, bien gordito, pero nunca nos ocupábamos de su educación, nunca nos ocupábamos de su disciplina, de ponerle límites. ¿Qué sucedía con un bebote como esos? Exactamente eso. Se convertía en un bebote que pues no quería hacer nada más que ser cuidado por su mamá. Entonces, vamos a considerar primero el ser. ¿Qué es el ser? Es el corazón de la personalidad.
los valores, las actitudes, la conducta y el carácter de las personas, el conocerse a uno mismo, la ética, la integridad y cómo se relaciona con los demás y con uno mismo. Esto es el ser, esto es lo importante. Es bien importante que nosotros cultivemos a nuestros hijos y a nosotros mismos y atendamos a las cosas que nos hacen ser una persona, que nos hacen ser un individuo. Miren lo que dice la Escritura, porque para que yo les lea una cosa que ustedes van a encontrar en internet, en YouTube, pues no vale la pena. Pero miren lo que dice la Escritura: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tiene que ver con la persona, tiene que ver con uno mismo. Yo miro hacia atrás, muchos años atrás, y veo cómo hubiera sido el final de mi historia. Miro una comunidad empobrecida, ¿no? Me miro a mí, a mis hermanitos, viviendo en condiciones verdaderamente limitadas, y digo, ¿cómo el Señor nos alcanzó? Y miren, conocer a Dios hizo toda la diferencia, porque nos hizo primero leer, porque ahí donde empezamos a ir, tenían un libro, ¿todavía se usa por acá? ¿Un libro negro como este? Sí, ¿verdad? Todavía. Muy bien, y entonces pues fuimos aprendiendo esas verdades. ¿Y qué sucedió? Pues que la personalidad nuestra se fue formando de otra manera. Eso es lo más importante, que la personalidad vaya amoldándose a una personalidad que esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Es muy fácil amoldarse al mundo, ¿no es cierto? Hay una gran presión cada vez más fuerte, y a veces los padres, los tutores, no tenemos, inclusive nosotros no tenemos las herramientas para poder darnos cuenta de lo que sucede con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro vecindario. No tenemos la capacidad, porque tampoco nosotros nos hemos dado la oportunidad de reflexión, de introspección, de pensar qué cosa está mal o qué cosa está bien conmigo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús cuando le dijeron de lavarse las manos? Él dijo, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la avaricia, la calumnia, la arrogancia, la necedad, porque de dentro del corazón, estamos hablando del ser, acuérdense, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males, Marcos 7:23, palabra del Señor Jesús, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es decir, lo importante de ser, lo importante de ser. Y la pregunta obligada es, ¿estamos cultivando lo que realmente debemos ser delante del Señor? Eso es bien importante. Miren, cuando el Señor apareció allá en Génesis 32 a Jacob, un personaje muy conocido, en el camino se le apareció, ¿recuerdan ustedes? Los que vienen a la escuela dominical, y dice que una teofanía, una aparición divina, más adelante se identifica con Dios mismo, se apareció con Jacob, y Jacob luchó con ese hombre, entre comillas, dice toda la noche, hasta que el mismo ángel, no sabemos cómo suceden esas cosas, el mismo ángel tuvo que de alguna manera lastimar a Jacob, y cuando ya estaba por amanecer le dijo, déjame ir. Tuvo que soltarle hasta que Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices, le dijo Jacob. Génesis 32. Y el ángel o el Señor le hizo a Jacob una pregunta que parece demasiado obvia. Le dijo, ¿cuál es tu nombre?
Y nos tenemos que preguntar, ¿Dios no sabía cuál era el nombre de Jacob? Si él mismo había estado presente en... Sí, sí lo sabía. ¿Estaba preguntando Dios por el nombre de Jacob? No. ¿Qué significa o qué significaba, entre otros significados, el nombre de Jacob? El usurpador. Y efectivamente, cuando vemos la vida de Jacob, ¿quién era Jacob? Era un tramposo, era un usurpador, era alguien que no tenía empacho en engañar a su propio padre por recibir los beneficios de la primogenitura. Cuando Labán quiso hacer negocios con él, consiguió una manera de hacer que su ganado se hiciera enorme, ¿verdad? Todas las ovejas manchadas eran para él. Eso era Jacob. Y eso le pregunta al Señor, entre otras cosas, de otra forma podría preguntarle, ¿quién eres? Y la respuesta podría bien haber sido, Señor, al enfrentarme contigo me doy cuenta que soy un usurpador, que soy un tramposo, que soy un mentiroso, que etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice, ya no te vas a llamar Jacob. Es decir, ya no vas a ser así. Hermanos, eso es lo que quiere el Señor con nuestro ser. Que si antes éramos así, nunca más vamos a volver de esa manera. Nunca más volveremos a ser de esa manera. Amén. Amén, amén. Entonces, lo importante de cultivar el corazón, dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, porque ya vimos que del corazón salen todas las cosas buenas y también las malas. Menciona aquí dos o tres veces las relaciones que tienen que ver con la fidelidad. Y es cierto, alguien dijo, nadie se enamora ni se desenamora en un día. Me explico lo que estoy diciendo. Eso va sucediendo en un proceso que se va cultivando en la mente y en el corazón. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Jacob. ¿Recuerdan esas expresiones de Juan que se llaman los yo soy? Donde el Señor se manifiesta en Juan para decir quién es Él. A ver, ¿pueden decir algunos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Es Jesús hablando y revelándose, así como Dios le dijo, dice el Salmo 103 que sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? No que le dijo por dónde, sino que dijo cómo era él. Yo soy así. Y de esa misma manera el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Hermanos, ¿yo soy quién? El camino, la verdad y la vida. Hay un ejercicio que me gustaba hacer para poner nerviosos a mis alumnos y era, toma un papel y una hoja y vas a escribirme, pero ahora mismo 10 de tus valores. Y se ponían a hacerlo. Por supuesto, nadie puede hacer eso en un momento si no has trabajado en tu persona, ¿no es cierto? No puedes decir que uno de tus valores es la honestidad si todavía tienes problemas con eso, o con la mentira, o con cualquier otra de las cosas que hacen linda a una persona. Cuando decimos a alguien, es que es una linda persona, no estamos diciendo que está bonita, pero estamos diciendo que es un ser hermoso porque tiene valores y virtudes que demuestra para con los demás. ¿Están conmigo, mis hermanos? Bueno, dijimos el ser. Ese es el ser. Pero un versículo más para terminar con este asunto, con este primer asunto, y es Colosenses 3:12. Si quieren buscarlo, si no, aquí lo tengo escrito. Vestíos pues como escogidos de Dios. Repito, vístanse como escogidos de Dios. Es decir, como le decía yo a mi esposa cuando pasó un periodo muy enferma, después de llevarla a todos los doctores, nomás me faltó el geriatra, yo creo, pero lo llevé a todos los especialistas, mis hermanos, a todos, y todos le dijeron, usted está bien.
Y yo le dije, le digo morena, no crean que porque está morena, no. Le digo morena de cariño. Le digo, ponte en modo sana. Ahora ponte en modo sana. Porque estabas en modo enferma. ¿Y qué es lo que dice aquí? Vístanse, pónganse en modo escogido de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:2. Aquí me lo pusieron. Muy bien. Saber. Dijimos que era ser, saber y hacer. ¿Qué es el saber? El saber se enfoca en los conocimientos teóricos, en la comprensión intelectual, la educación formal, la adquisición de información y desarrollo de competencias cognitivas. Es la base para el aprendizaje y la capacidad de análisis. Esos son, en unas cuantas líneas, el saber. ¿Es importante saber? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tan importante como ser? Pues dijimos que no apareció por ninguna parte del... bueno, a ver si lo podemos poner. Ahí está. Miren. A cualquiera que le mueva este poquito, se colapsan los demás. Deben estar en completa armonía. En algunos otros más religiosos usan una especie de figura que parece un pez y sucede lo mismo. El asunto ahí es que media vez usted intenta moverle un poquito, se va a descomponer todo. Debe haber un balance perfecto, ser, saber y hacer. Entonces, ¿por qué es importante el saber? Mis hermanos, ojalá que nunca tengamos que enfrentar una enfermedad nuestra, de nosotros o de alguno de nuestros seres queridos. Pero cuando sucede, ¿a quién buscamos? ¿Cualquier doctor estará bien? Al mejor especialista, ¿no es cierto? Al mejor especialista. Y alguien nos va a decir, pero eso te va a costar mucho. Y la respuesta inmediata es, no me importa. No me importa. Si tengo que vender mi carro que quiero tanto, hasta mi casa, con tal de salvar la salud y la integridad y la felicidad de mi hijo, de mi nieto, adelante, lo que sea. Y a veces, como dijimos, un doctor que no tiene conciencia va a decir, pues qué bien, como me dijo uno, pero si yo les hago vender las vacas a los rancheros para que los operen, ¿a poco usted no va a tener? Y dije, algo me sonó en mi cabeza y dije, esto no está muy bien. Es importante saber. ¿Por qué? Porque el saber nos permite estar capacitados en el saber de la vida, pero en el saber espiritual también. Mi pueblo, dice Oseas 4:6, fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Y a los que sabían mucho, fíjense, a los que más sabían, los que presumían de que sabían mucho más que todos, el Señor les dijo en Mateo 22:19, erráis ignorando las Escrituras. Pero ¿cómo a nosotros nos dice que erramos ignorando si no las sabemos de memoria? Pero les faltaba este balance del cual estamos tratando de sacar algún beneficio. Miren lo hermoso que dice el apóstol Pablo a una iglesia que en esta etapa de su vida, la iglesia de Éfeso estaba caminando muy bien antes de mandar a Timoteo donde estaban, pero muy, muy mal. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como dijo un escritor famoso, el conocimiento puede ser transmitido, pero la sabiduría no. Por eso, qué maravillosa la palabra de Dios que nos invita a cultivarnos, a conocer la Escritura, pero también a pedir al Señor que nos dé espíritu de conocimiento y de sabiduría, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento
para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos. Efesios 1, 17 y 18. Es importante saber, mis hermanos. Y yo tengo que preguntarle siempre, ¿lee usted su Biblia? ¿Ora usted con su Biblia? ¿Comparte usted lo que la palabra dice? Hágase tan bíblico como sea posible. Llénese de la palabra de Dios. Ahí están los principios que de alguna manera vivimos todos los días, pero deben ser abrazados por nosotros de tal manera que sean parte de nuestra vida. ¿Recuerdan cómo le dijo el apóstol Pablo a Timoteo ya en esa segunda etapa de esta iglesia de Éfeso? Tuvo que mandar a Timoteo porque estaban pero mal, caminando casi como inconversos. Les dijo, no pongas a un neófito porque puede caer en obstinación y en lazo del enemigo. Y se refería no tanto a ser un ignorante, pero sí un recién convertido. ¿Cómo iban a poner de líder a un recién convertido? Le iba a pasar como aquel que se sentó a la mesa de un montón de pastores y creyentes porque vio que estaban sirviendo comida. Nunca pensó que el que dirigía dijo, bueno, ahora en lugar de orar vamos a decir un versículo. Y empezó a ver que todos se levantaban y decían algo. Y llegó su turno y dijo, el que da y quita, con el diablo se desquita. ¿No es cierto que así pasa cuando ignoramos la palabra de Dios? Al que madruga Dios lo ayuda. Ezequiel 8:27. Pues sí, hermanos, es importante saber para poder conducirnos adecuadamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren cómo aquí adelanta ya el hecho del hacer. Segunda de Timoteo 3:16, un versículo muy interesante y muy valioso. Y por último, el hacer. ¿Por qué es tan importante mantener este balance perfectamente equilibrado, perfectamente en armonía? Y no me refiero a inspirarles a vivir una vida de armonía holística, como se acostumbra hoy con los pensamientos orientales y del hinduismo y todo eso. No, me refiero a vivir una vida equilibrada de acuerdo a lo que estamos diciendo aquí. El hacer está relacionado con la acción, la práctica, las habilidades y conocimientos, la capacidad para realizar tareas, resolver problemas y desarrollar actividades efectivamente. Se enfoca en la ejecución y alcance de objetivos y metas. Me hizo recordar esa ilustración o ese hecho que le atribuyen a aquel filósofo llamado Diógenes que discutían acerca de la teoría del movimiento. Y entonces él, cansado de eso, como era digamos, de una corriente llamada cínica, dicen que se levantó y dijo aquella frase que se quedó para siempre. Empezó a caminar en medio de los que estaban disertando ahí, dijo, el movimiento se demuestra andando. ¿Me entienden lo que estamos queriendo decir? Es muy importante que te formes en tu ser, tanto intelectualmente como persona, que seas una buena persona, pero espiritualmente, porque nosotros sabemos lo que el Señor quiere de nosotros. Dice, hasta que lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto. Esa es la meta del creyente, que es una meta como deben ser, una meta muy alta, con la cual estamos luchando siempre. Entonces, pero el hacer es también igual de importante. Dice Santiago 1:22, versículo que algunos deben conocer, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos, para oír, hasta ahí en su casa. Yo les digo a veces a los que
no voy a decir a dónde voy al templo los domingos, pero a veces le digo a mi esposa, para oír ese mensaje, pues lo oigo en YouTube porque de ahí se lo copiaron. No, hermanos, no basta con oír cosas de terceros. Lo que importa es asimilar esas cosas, abrazarlas para nosotros y nuestra familia y caminar con ellas en el amor del Señor. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, nosotros ya entendimos eso de que las obras no nos salvan, pero debemos entender lo que la Biblia enseña, que las buenas obras el Señor las preparó para los creyentes, para que anduviéramos en ellas. Y miren cómo ahí a veces el incrédulo nos lleva de calle, como dicen allá en México, nos lleva de calle. A veces los creyentes somos tan cerrados para esta parte de la acción, de ayudar a los demás. Tenía yo un hermano que parecía G.I. Joe, se ponía en la puerta y nomás miraba que entraba alguien medio despeinado y medio con la ropa desalineada y ya estaba ahí echándole el ojo, como diciendo, nomás digas algo y te saco. Sí, es que es difícil amar a los difíciles de amar, ¿no es cierto? Es difícil amar a los que son difíciles de amar, pero esto es lo que nos pide el Señor cuando nos habla de poner en práctica buenas obras que el Señor preparó para nosotros. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dejen ver si ya me comí todo el tiempo. Creo que sí. Sí. Muy bien. Y terminamos ya en un momentito. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Leí antes. Bueno, en Colosenses, porque se repiten. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. A la iglesia cristiana se nos acusa muchas veces de hipocresía, ¿verdad? Mi papá decía, no voy a ir porque son muchos hipócritas. Y un día leí de alguien que así le decían y le dijo, dile que hay un lugar para uno más. Se nos acusa de muchas cosas, mis hermanos, que no se nos acuse de tener un desarrollo pasivo. Y el desarrollo pasivo es aquel que no nos permite darnos cuenta que el movimiento se demuestra andando, ¿sí? Y miren, hay una enorme bendición. Y hemos ido infinidad de veces, por ejemplo, cuando se podía, porque cada vez es más difícil, a la cárcel o a la cárcel juvenil. No saben el gran beneficio que le resulta a la gente que alguien le extienda una mano, le dé un sándwich, le dé un vaso de refresco, le ofrezca una sonrisa sincera, le refresca su alma y a veces puede hacer toda la diferencia. Pero ¿sabe una cosa? Siempre nos damos cuenta de que salimos más bendecidos los que hemos ido a la visita que los visitados. Y eso es lo que las obras hacen, el hacer. Termino con eso entonces, recapitulando. ¿Por qué es importante tener un equilibrio armonioso con el ser, el saber y el hacer? Porque si no, tu vida no va a tener esa integridad, la cual estoy tratando de compartirles a ustedes. Puede ser que, como les sucedía a algunos de mis estudiantes, algunos estemos entusiasmados con el saber mucho, pero si no estamos poniendo en equilibrio que también hay que ponernos en acción, o que debemos ser buenas personas, hermanos. Hay algunos, le dije una vez a una de plano, hermana, usted
Usted es como la plaga que falta en Egipto. De veras, mis hermanos, estábamos, mire, así todos riendo y amén. Entraba la hermana y todos, como que, ¿quién sabe qué pasaba? Cambiaba el ambiente. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que esa hermana, pues sí, era una hermana reconocida y todo, y de muchos años, y sabía cosas y todo, pero la persona de la hermana, ya no les digo más. Espero que ustedes captaron y que tiene sentido esta enseñanza, como para mí fue una bendición en la presencia, palabra y práctica. Recuérdense, el desarrollo de la vida de los creyentes debe estar armonizado de esta manera, en cultivarnos a nosotros mismos para el Señor, en conocer su palabra y conocerlo a Él, pero también en ponernos en acción por aquellos que conocen al Señor, pero también por aquellos, especialmente por los cuales Cristo murió. El Señor les bendiga.